Bien, vamos a empezar. Pues bueno, buenas tardes. Vamos a revisar, son 3 casos clínicos que están desarrollados donde ustedes tienen que interactuar. Y vamos a aclarar un poquito las dudas que quedaron el día de ayer. Estos casos clínicos son tomados del programa de cuidados neurocríticos neonatales del Hospital de la Mujer de Brigham y Grija. Ajá. Es autorizado totalmente como miembro de la Sociedad de la Mujer, de la Sociedad del Cerebro del Recién Nacido. Tenemos como la oportunidad de tomar material ahí para fines didácticos. Entonces está totalmente autorizado sin ningún problema. Y vamos a empezar con el primer caso clínico. Obviamente, bueno, la información que yo tengo del paciente, por si me llegaran a hacer preguntas, son específicamente de la información que yo recabé, que está en la página. Entonces, no tendré manera de aclararles algunas dudas que me pudieran preguntar. Es solamente, bueno, la información que nosotros logramos captar, recabar de esta página, ¿no? Entonces, nuestro primer paciente es un niño con 40 semanas de edad gestacional, producto de la Gesta 1, con para 0, fue obtenido por cesárea por baja reserva fetal y presentaba un trazo fetal anormal, con sospecha de riesgo de sepsis perinatal por sospecha de corioamnitis materna. Al momento del nacimiento, el niño estaba hipotónico, pero respondió muy bien a las maniobras de reanimación. El APGAR fue de 7-8 al 1 y 5 minutos y se clasificó como una encefalopatía leve. El pH arterial umbilical fue de 7.08 y el déficit de base fue menos 10.5 con un lactato de 7.8. Y la gasometría venosa umbilical fue de 7.12 con un déficit de base de 8.6 y un lactato de 7.3. Y este es el trazo de ese bebé. Este es el trazo de este bebé que se le realiza, es la amplitud integrada, y me gustaría, si alguien me puede comentar, cuál sería la actividad de base que estamos observando en este registro. Y ahí vienen las opciones. Continuo, que es el voltaje normal continuo, el discontinuo, que es acuérdense los patrones de ayer: voltaje discontinuo, patrón bajo voltaje continuo, patrón brote supresión, isoeléctrico inactivo, o no están seguros de lo que están viendo ahí. ¿A alguien le gustaría comentar al respecto? Yo, doctor, Sí. Buenas tardes, yo soy Alejandra Ávila. Sí, Bueno, Alejandra. la verdad es que a la mitad bueno, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, justo a la mitad del lado izquierdo, Ajá. no estoy segura, pero creo que es un patrón discontinuo. Justo, todo eso es un patrón discontinuo. También Okay. el de arriba. ¿Esto es discontinuo? No, yo digo que justo del lado Todo. izquierdo, todo el lado ¿Esto? izquierdo, eso es un patrón discontinuo. Eso, lo del lado derecho, que se ve más ¿Esto? marcado, ay, no sé, no estoy Ok. segura. ¿Alguien más que quiera comentar?
Bueno, Es creo un- yo que es un continuo que está alto, o sea, que podemos ver sueño-vigilia, pero no. Exactamente, Alejandra, doctora Alejandra Ávila, me dijiste, ¿verdad? Sí, doctor. Es un voltaje continuo. Cuando estés de guardia, llévate tu tablita, llévate tus imágenes y ves los valores. Okay. Acuérdate que el discontinuo es menor de 5 microvoltios. Mira, aquí está el 5 y aquí está el 10. Ajá. El margen, acuérdate que tenemos que ver los márgenes inferior y el margen superior para nosotros considerar qué tipo de patrones tiene, ¿no? Y en base a eso habíamos dicho el día de ayer que el voltaje normal continuo en el margen inferior es por arriba de 5 y está por arriba de 5. Y el margen superior, acuérdate, las líneas sinusoidales que trazábamos, y en el margen superior está por arriba de 10. Entonces, este es el izquierdo, el hemisferio derecho, centro parietal izquierdo, centro parietal derecho. Entonces, esta parte sí es discontinua, pero recuerden que dijimos que ese era el sueño tranquilo. Y esta parte de acá, que acuérdense que a esto le habíamos dicho que era una banda más amplia, más ancha. Y es esto de acá, que lo que tú me decías inicialmente, justo es la continuidad, no la discontinuidad. Justo esto que tú me decías es la continuidad porque es la banda más estrecha. Entonces, este es un trazo continuo porque se encuentra por arriba, el límite inferior se encuentra por arriba de 5 microvoltios y el límite superior o margen superior se encuentra por arriba de 10 microvoltios. ¿Ok? Okay. ¿Alguna duda o alguna pregunta de esto? No, nada más. El que yo decía es continuo y el del lado derecho, que se ve como más largo, me dijo, es ¿Más ancho? Ajá, más ancho. Ajá. Ese es discontinuo, ¿verdad? Esto es discontinuo, pero se te pueden cruzar como los cables y decir, ay, no entiendo, ¿cómo una parte discontinua y una parte continua? Dentro del voltaje continuo, habíamos dicho ayer, el voltaje normal continuo tiene una parte continua y una parte discontinua. Y lo que habíamos mencionado también es de que la parte discontinua dura de 20 a 30 minutos aproximadamente. Y entonces eso es lo que tenemos que valorar en relación con la continuidad, que puede durar hasta 60 minutos o más. Esa fue la pregunta que le hice yo ayer, ¿no? Esa fue la pregunta que yo le hice ayer de cuánto duraba como el sueño profundo del neonatito y así. Así es, los ciclos, acuérdate que son ciclos, son por minutos o por horas. Ajá, y el neonato, pues bueno, eso es lo que hablamos de un ciclo específicamente, pero tiene varios ciclos. Sí, muchas gracias, doctor. Vamos por la siguiente pregunta. Aquí sería, ¿cuál es la característica del sueño vigílico? ¿Vemos ciclos? ¿No hay ciclos? ¿Son inmaduros? ¿Son desarrollados? ¿O no están seguros? ¿Quién quiere comentar? No importa que nos equivoquemos, no pasa nada, para eso están aquí, para aprender, para que les aclaremos las dudas que tengan. Vamos a interpretar, Efraín, que los que se quedan callados es porque no saben, no porque saben mucho.
y los que medio se atreven a opinar es porque medio saben. O sea, que quedan mejor los que dicen algo que los que se quedan callados. Sí, pero yo creo que es importante que participen todos, que pregunten, porque es importante que identifiquen y no importa que se equivoquen, o sea, pues están aprendiendo. De eso se trata. O pueden decir, no estoy seguro, pues, si no se atreven ahorita y que nos puede sacar del error, sí, con el paciente. Cuando estén ahí con los pacientes tomando decisiones va a ser peor. Entonces hay que atreverse, muchachos. Nadie los puede juzgar porque se equivoquen. Al contrario, van a ayudarnos a todos a aprender. Yo también estoy aprendiendo. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Perdón. Hola, yo soy Karen. Hace ratito no me presenté cuando respondí. Según yo, cuando ya empiezan a tener estos patrones ciclo sueño-vigilia, nos empiezan a hablar de ciclos ya más establecidos y que está viendo que está empezando a ver un patrón más maduro. Ok, exactamente. Y ayer lo dijimos también, cuando nosotros tengamos un voltaje normal continuo, tenemos que buscar ciclos ya maduros. Porque está la otra posibilidad que podamos tener ciclos donde están como muy prolongados, que en realidad, bueno, yo les soy sincero también, he venido aprendiendo sobre la marcha. Bueno, ya tenemos muchos años, pero al principio me causaba duda también, cosas que yo no entendía, que me puse a leer, que tomé cursos, que compré libros, me puse a estudiar y viendo los pacientes, y de repente recuerdo que le decía de Neve, es que no entiendo por qué luego de repente veo como muy prolongado la continuidad y no me causaba confusión, pero bueno, ya luego aclaramos que eso se debía a que los ciclos son inminentes o son inmaduros. Ajá, y eso no es normal, y menos si el paciente está en hipotermia terapéutica. Pero bueno, aquí vemos muy bien un ciclo, son 2 horas de registro aproximadamente, y se ve el ciclo muy bien, ¿no? Entonces, la respuesta sería exactamente, son ciclos establecidos y bien desarrollados en un segmento que, a pesar de ser corto, de aproximadamente 2 horas, es suficiente para poder establecer un ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Entonces, incluso cuando empiezan a registrar y pueden ver hasta el ciclo de 1 hora como para apoyarse a tomar decisiones, ¿no? En los niños que están asfixiados. La siguiente pregunta sería, en este trazo tenemos presencia de crisis convulsivas y ahí están las opciones. Sí, no, probablemente, o no estoy seguro. Hola, doctor, yo soy Hola. Jessica. ¿Qué tal, Jessica? Pues en este patrón prácticamente no se ven crisis convulsivas. Ok. Prácticamente es lo que comenta mi compañera Karen, que se vería nada más como el ciclo sueño-vigilia, sino en las crisis convulsivas se verían caracterizadas como por una elevación más que nada, ¿no? Exactamente, no hay crisis convulsivas. Entonces, aquí en este trazo no hay nada preocupante, nada que nos haga sospechar que pueda haber presencia de crisis convulsivas. Pero, pues en realidad este caso es algo relativamente sencillo cuando ya estamos familiarizados con ver los trazos, ver los ciclos sueño-vigilia, detectar si hay o no sospecha de crisis convulsivas, ¿no? Entonces, bueno, según los criterios de enfriamiento del Hospital Brigham, del Hospital de la Mujer y Brigham, bueno, este paciente no se enfrió, no entró a hipotermia terapéutica, porque no cumplía con criterios y tenía una encefalopatía leve. Pero aquí viene algo controversial, aquí viene lo que quizás salgan preguntas por parte de ustedes. Este caso, bueno, es un caso límite para decidir si tratamos o no con hipotermia terapéutica, especialmente en los centros donde se hace enfriamiento
en encefalopatías neonatales leves. Hay un poquito todavía, se está como, no hay criterios bien específicos y bien establecidos, y lo cierto es que no todos los centros de hipotermia hacen enfriamiento en encefalopatías leves. Y sobre todo cuando se utilizan criterios más amplios de acidemia fetal. Por ejemplo, antes el déficit de base se utilizaba en 12, ya luego se amplió hasta 16, que es lo que la mayoría de los centros que hacen enfriamiento actualmente se está utilizando, ¿no? Cuando todos los criterios típicos utilizados para dar una respuesta, si enfriamos o no enfriamos a ese niño, lo que se hace o lo que hacen algunos centros es recurrir a la utilización del EEG de amplitud integrada. En este caso en específico, lo que se utilizó, el trazo que acabamos de ver, para reforzar la decisión de no realizar un enfriamiento en este bebé con una encefalopatía leve, con un trazo totalmente normal, que no tiene crisis convulsivas y que tiene patrones normales. Vamos a hacer rápidamente como una revisión de la literatura que puede respaldar los dos hechos. Por ejemplo, cuando tenemos un electroencefalograma normal a las 6 horas de vida, y es muy sugerente de ausencia de lesión con resultados neurológicos normales. Gambe y colaboradores estudiaron 63 neonatos ingresados con encefalopatía neonatal leve, de los cuales 13 tenían un electroencefalograma anormal, por lo que recibieron hipotermia terapéutica. De estos 31, presentaron una resonancia magnética anormal, y de los 50 que no entraron a enfriamiento, 9 se les realizó un EEG al momento de la admisión y ninguno de ellos tuvo una lesión cerebral en la resonancia magnética. Existen otros datos de Bristol, por ejemplo, donde tienen como criterio utilizar el EEG de amplitud integrada para iniciar hipotermia terapéutica. Cuando se revisaron los datos del 2006 al 13, se encontró que 14 solamente, el 8% tenían un EEG normal, y todos estos niños tuvieron resultados normales. Sin embargo, también existe la contraparte, donde tenemos un electroencefalograma normal. Bueno, el electroencefalograma normal no significa, no siempre, perdón, significa un resultado normal. En una corte noruega reclutaron 47 lactantes con hipotermia terapéutica, en los que se registraron los datos de amplitud integrada, pero no se utilizaron para seleccionar el tratamiento. De estos 15 lactantes tuvieron un electroencefalograma normal. 3 lactantes tuvieron un resultado desfavorable a los 2 años, con una puntuación de Bailey de 3, el Bailey 3, perdón, menor de 85, y con puntuaciones de lenguaje también bajas, y una cognición de 81 respectivamente. Y también se hizo una revisión de metaanálisis, donde recientemente se incluyó neonatos que recibieron hipotermia terapéutica y tuvieron 1 año de seguimiento. 476 tenían un EEG informado en las primeras 6 horas de vida. El EEG a las 6 horas de vida tuvo una sensibilidad del 96% para predecir un resultado anormal, con intervalos de confianza del 95%, y un EEG normal definido como un voltaje normal continuo tuvo un valor predictivo negativo muy alto. Sin embargo, todavía el 7% de ellos con un EEG anormal tuvieron resultados adversos. Estas son las referencias. Conclusión, bueno, yo creo que es algo
definitivamente considero que no todos los, falta todavía hacer más estudios, la mayoría de los centros aún no están enfriando niños con encefalopatía leve, pero se especifican algunos casos cuando tengan, sobre todo apoyándonos con el eje de amplitud integrada, para valorar si se mete o no se mete a estos niños, porque incluso hay una revisión donde se ha encontrado que hasta el 30% de el 30% de los niños con encefalopatía leve pueden llegar a tener resultados adversos. Pero bueno, aún no se ha encontrado, falta estudiar más para tomar decisiones así muy claras y muy tranquilamente, sin estar sobreenfriando a niños con encefalopatía leve que no se deben de enfriar. ¿Algún comentario al respecto de esto? ¿Alguno de los residentes? Alejandra Coronado, doctora Alejandra Coronado, ¿algún comentario al respecto? No, estoy de acuerdo. Y siempre es como muy importante el contexto clínico en todo esto, ¿no? Sí. Es fundamental en función de esto que has mencionado. El tener bien analizado clínicamente a ese bebé se va a complementar bien del electroencefalograma. Si no tenemos el contexto clínico, nos podemos equivocar más fácilmente, ¿no? Okay. Creo que hay que hacer bien todas las facetas para que... O a menos que me digas ahorita nos deja entrar por lo menos a ver el edificio en realidad. Ok. Que me interesa un poquito. Sandra, ¿puedes apagar tu micrófono? Sí, doctor. Gracias. Bien, vamos con el caso 2. Es un recién nacido de término de 42 semanas, madre de 34 años, gesta 1 para 0, y presentó a las 42 semanas trabajo de parto espontáneo. Fue un parto vaginal asistido por vacuum. El bebé tenía un trazo cardíaco fetal categoría 2 y se observó que tenía meconio espeso. Había preocupación porque el trazo se había vuelto categoría 3 inmediatamente antes. Al momento del nacimiento, el niño nació flácido, apneico, sin frecuencia cardíaca al llegar a la cuna radiante. El bebé recibió ventilación positiva. Es que le cambiaron la presión, el PPI, ahora es BPP. Posteriormente fue intubado y recibió compresiones torácicas y además se le inició epinefrina. La frecuencia cardíaca se detectó por primera vez hasta los 8 minutos de vida y el bebé se trasladó a la unidad de cuidados intensivos con ventilación con oxígeno al 100%. En relación al Apgar, 001, 1 a los 10 minutos. Pesó 4 kilos 100 gramos y se clasificó como una encefalopatía neonatal severa. Las gasometrías de cordón y la arterial fue con un pH de 6.83, con un lactato de 20, mayor de 20. El pH venoso menor de 6.8, con un lactato mayor de 20. No venían los déficits de base. Ya la gasometría del bebé en la primera hora tuvo un pH de 6.8 y un lactato mayor de 20. El bebé se ingresó a la unidad de cuidados intensivos por hipotermia terapéutica y se inició la monitorización con IRS y con EEG de amplitud integrada. Aquí Efraín, solo me gustaría comentarles que luego como que se confunden porque toman la gasometría del cordón y ya cuando toman la del bebé sale normal. Y eso a veces hace que se confundan y desistan de poner hipotermia. Okay. Entonces, muchachos, acuérdense muy bien que en este caso, teniendo todas estas gasometrías, la que necesitan, junto con el Apgar y la exploración del bebé, es la gasometría del cordón umbilical. Esa es la que tiene peso. Si después de a la hora de vida del bebé sale normal, la que tienen que tomar como criterio sigue siendo esta, la gasometría arterial, ¿no?
Exactamente. Cordón umbilical, ¿eh? Mucho ojo con eso, porque sí, luego se confunden por eso. Ok, doctora. Mucho Ok, ojo con eso. Ok. Bien. Y se empieza a registrar el eje de amplitud integrada y obtenemos ese trazo. ¿Cómo clasificaríamos esta actividad de base en este trazo, en este registro? Doctor, ¿puedo volver a hablar? Puedes hablar las veces que quieras, todo el mundo. Bueno, usted nos está poniendo 3 imágenes. En la parte de arriba, si Perdón. alcanzo a ver bien, es del lado derecho, está el voltaje. A ver, si quieres, perdón, rápidamente para que no te confundas, porque yo se los digo, este es el eje de amplitud integrada, este es el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho. Aquí dice impedancias, imped y dice kiloohms. Estas son las impedancias de la amplitud integrada y el que está abajo es el electroencefalograma convencional. Vienen los tres. O sea, como es un trazo muy característico, entonces les pusieron impedancias y le pusieron el eje convencional. Ahora sí, bueno, ya está aclarado esa parte, entonces ahora sí, dame tu comentario. Bueno, el de la parte de arriba del lado derecho, está el voltaje arriba de 25, entonces... Parece que está mal colocado, ¿no? Más bien tendría, en la parte izquierda tendría un patrón plano y en la parte del hemisferio derecho está mal colocado y también las impedancias de la parte derecha pues se ven que están arriba de 10, entonces está mal colocado. Justo. El izquierdo es un bajo voltaje o plano y el derecho está mal puesto. Exactamente. Vamos a ver. Aquí está 5. Aquí está el 5. Entonces, tanto el margen superior como el margen inferior están por abajo del 5. Entonces, es un trazo inactivo, es un trazo isoeléctrico en el hemisferio izquierdo. Pero en el hemisferio derecho estamos viendo cómo está bien elevado el trazo. Y aquí se ve todo aquí. Y vean ustedes las impedancias, cómo se ven muy bien en el hemisferio izquierdo, pero vean en el hemisferio derecho. Está altísimas. Entonces, ese electrodo está mal colocado, no tiene una adecuada limpieza y las impedancias están altísimas, o hay un cortocircuito o algo está pasando, pero esa lectura pues no tiene ninguna validez, no nos apoya, pero el del hemisferio izquierdo sí nos apoya. Y vean la actividad eléctrica cerebral, donde se ve plano en el hemisferio izquierdo y aquí se ve como de muy bajo voltaje, como algo de ruido, así como algo sinusoidal de muy bajo voltaje. Que bueno, haciendo la correlación con la amplitud integrada y la impedancia, pues bueno, concluimos de que eso es artefacto, pero que el hemisferio izquierdo está isoeléctrico, están bien las impedancias y lo corroboramos con el electroencefalograma que sí está isoeléctrico. ¿Ok? Entonces, hay dos respuestas correctas en relación a qué tipo, bueno, aquí, aunque aquí no viene el artefacto, pero serían dos respuestas correctas a esta pregunta. Y ya lo mencionamos, en los trazos izquierdos y derechos son muy diferentes. En el izquierdo es totalmente isoeléctrico y en el derecho, pues bueno, hay una impedancia muy alta. ¿Okay? Ahora vámonos a la siguiente pregunta. ¿Hay ciclos, sueños, vigilia en ese trazo? No hay. No hay. No hay.
en el izquierdo no hay, en el derecho no son valorables, ¿verdad? Entonces, basándonos en el hemisferio izquierdo, podemos concluir con seguridad que no hay ciclos en este bebé. Y esto se debe a que apenas hay una actividad cerrada que se puede observar en el trazo. Y la siguiente pregunta de este trazo sería, ¿hay presencia de crisis convulsivas? Pues en el hemisferio izquierdo, que está bien colocado, no hay crisis convulsivas, pero en el derecho no sabemos. Ok, exactamente, no hay. Tenga en cuenta que es más difícil detectar las crisis convulsivas cuando el trazo es isoeléctrico. Y del lado de donde la impedancia es alta, pues bueno, ni hablar, ahí no se puede leer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, pero sí podremos concluir de que el lado isoeléctrico no tiene crisis convulsiva. Recuerden que ayer vimos casos donde el trazo puede ser isoeléctrico y sí tiene crisis convulsiva, ¿no? Pero en este caso no hay. Entonces, a las 24 horas de vida, el bebé empezó a tener crisis convulsivas clínicas que tenían una correlación frontopolar izquierda, y este es un electro convencional normal. Vean, esta actividad que ven son descargas electrográficas frontopolares izquierdas y correlacionan con las crisis que el bebé estaba teniendo. Y este es un trazo que se tomó después y que se ve cómo esa crisis frontopolar evoluciona hacia las regiones frontocentrales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Se dio una primera impregnación, no hubo mejoría, se dio una segunda impregnación con fenobarbital a 20 miligramos kilogramo dosis. Y se dejó un mantenimiento a 5 miligramos kilogramo. Después de eso, el bebé continuó con su hipotermia terapéutica, o sea, siguió en hipotermia a terminar hasta las 72 horas y finalmente entró en la fase de recalentamiento. Y a continuación, vamos a ver el trazo después del recalentamiento. Este es su trazo recalentamiento. ¿Quién me quiere decir cómo podemos clasificar esta actividad de base electroexploratoria? Adriana, perdón. Tiene un brote de supresión, doctor. Ok. Bien. ¿Qué más ves? ¿Algo más ves? ¿Algo que te llame la atención? ¿Crisis convulsivas? Exactamente, también. Y eso, bueno, vamos a analizarlo un poquito. Efectivamente, este es el hemisferio izquierdo. Este es el hemisferio derecho. Y estamos viendo un patrón brote de supresión. Luego viene este estado epiléptico. Bueno, no les debe haber hecho, pero bueno, vamos. Y viene nuevamente el patrón brote de supresión. De hecho, o sea, como que es un brote de supresión más, luego el estado epiléptico. Y luego el Y brote se hace un brote de supresión menos. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, sí, efectivamente, este patrón lo caracterizamos hablando específicamente de la actividad de base como un patrón brote-supresión. Efectivamente. Y luego, ya en relación a los ciclos de sueño-vigilia, ¿tiene ciclos de sueño-vigilia este trazo? No, no tiene. No tiene, no. Pero, y recuerden, el patrón brote-supresión no tiene ciclos de sueño-vigilia. No hay ciclos en el trazo. Presencia de crisis convulsivas. Ya dijimos, bueno, ya comentó la autora también. Efectivamente, aquí están los característicos dientes en sierra. Los dientes en sierra.
que son característicos de un estado epiléptico. Además dura como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 minutos. Dura 90 minutos ese estado epiléptico. ¿Quién fue quien preguntó ayer lo del brote supresión, lo del tratar el brote supresión? ¿Adriana? ¿Fue Adriana? ¿Alguien está quien preguntó si debíamos de tratar el patrón brote supresión? No recuerdo. ¿Con fármacos antiepilépticos? ¿Alguien comentó eso ayer? No recuerdo si fue Andy, pero creo que está de guardia hoy. Ok, bueno, finalmente vamos a reforzar esa parte. Cuando ustedes ven un patrón brote supresión, no deben de dar tratamiento. La respuesta es no, y lo reforzamos. ¿Por qué? Porque es un patrón electroencefalográfico que podemos observar por fármacos antiepilépticos, por hipoxia isquemia y propiamente por encefalopatías epilépticas. Pero el hecho que lo observemos en encefalopatías epilépticas, esa es la actividad de base de ese trazo. Entonces, es una característica electroencefalográfica que no debemos de tratar, a menos que ese niño tenga convulsiones eléctricas o clínicas, ¿no? Y en este caso, en este patrón brote supresión que estamos viendo nosotros acá, que estamos viendo aquí este patrón brote supresión, no se le dio tratamiento hasta que empezó esta actividad y vean que cuando se impregnó, cómo se rompe aquí y continuó con su patrón brote supresión de base, la que ya tenía ese bebé, ¿no? Entonces, cuando nosotros, bueno, aquí ya ustedes están, bueno, quienes han participado y demás, se ve que identifican muy bien, pero cuando empezamos, habrá gente que no identifica muy bien. Entonces hay que llevar como un seguimiento metodológico en relación a, vemos eso, entonces, ese patrón en dientes de sierra, y lo ven y dicen, bueno, eso es un estado epiléptico, ¿no? O son crisis convulsivas, pero gente que no tiene demasiada experiencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primeramente, ver el bebé para detectar signos, si tiene signos clínicos de crisis. Verificar el algoritmo de ataque automatizado, esto, bueno, esto yo nunca lo hago, pero ya algunos equipos ya tienen como una detección de crisis y que se sombrea como de rojo, pero bueno, lo cierto es que no son como tan al 100% esto, porque muchas veces detecta como movimientos, entonces se los paso al costo porque no crean que porque aparece ahí automatizado como una crisis, va a ser realmente una crisis. Tenemos que verificar. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Como siempre les he estado remarcando todo el tiempo. Hay que comprobar el trazo electroencefalográfico crudo, bruto, lo que está abajo, ¿no? Entonces, aquí está este detector de automatizado. Vean cómo se sombrea como en rosa, en rojo, y lo detecta como crisis, que en este caso sí resultó que eran crisis. Vean, aquí está el estado epiléptico, y vean esos ritmos, esa actividad delta rítmica, que tiene una correlación con este trazo y que es bilateral. Entonces, como era un niño que ya previamente había recibido fenoorbital, el bebé se impregnó con fosfenitoína, que no tenemos en México, es como el pariente primo de la fenitoína, y se impregnó a 30 miligramos por kilogramo. Entonces, una vez impregnado, pues ya se rompió el estado epiléptico y continuamos con el patrón brote supresión. Doctor, una duda. Dime. El patrón
brote supresión, como usted ya nos dijo, se puede traducir como efecto de los fármacos o alguna otra situación. Entonces, no siempre es una alteración. Siempre es una alteración. Ujú. Siempre es una alteración digo, dependiendo qué entiendas por alteración. O sea, no es normal ver ese patrón. No es normal. Ajá. Entonces, si tú le pones, por ejemplo, si no tiene nada neurológico y solamente es el pulmón el que está fallando y que necesitas tener que el paciente no se te mueva y demás, si tú le pones infusiones o bolos de fentanil, de midazolam y todo eso, te puede aparecer un brote de supresión y no significa que ese cerebro esté sufriendo, significa que es un efecto depresor del fármaco sobre la actividad cerebral, que una vez que tú elimines ese medicamento, la actividad va a regresar a la normalidad. O sea, creo que lo que tú quieres preguntar, Ale, es, brote de supresión no es igual a estado epiléptico o algo así. O sea, no son crisis. No, justo ya el doctor me explicó, sí, no son crisis, justo, ya entendí, pero no son normales tampoco. Y pueden ser secundarios a los medicamentos o alguna otra situación. Ok, muchas gracias, doctor. Por ejemplo, Efraín, hay un bebé que teníamos en la cama 15, es un prematuro, que fue parto fortuito. ¿Ya? Fue parto fortuito y pues ya llegó, o sea, ya había nacido cuando llegó al INPER. Llegó al INPER, lo tuvieron que reanimar porque estuvo deprimido. Y bueno, lo intubaron, está en la terapia, pero la evolución es mala. Le ponen el monitor de amplitud integrada y bueno, por lo menos el día que entré yo tenía brote supresión. Ok. Es un bebé que hizo neumotórax, entonces le pusieron las ondas pleurales, tiene analgesia, ¿no? Tiene sedación, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, este bebé probablemente se asfixió, como se asfixian los prematuros, que es donde no tenemos como tan categóricamente definido el diagnóstico de asfixia, porque hay que recordar que estos criterios que estamos teniendo para hipotermia y que usamos junto con el electroencefalograma de amplitud integrada son para niños de pretérmino tardío, grandecitos, 35, 36, 37 semanas. Pero seguimos teniendo un gran reto porque no hemos integrado la forma de hacer diagnóstico de asfixia en prematuros a la fecha, lo cual no quiere decir que no exista. Y este bebé que tenemos en la cama 15, Regina, pues lo más probable es que se haya asfixiado porque nació en el camino y llegó mal, entonces todo indica que tuvo una asfixia. Si a eso le agregamos que, por ejemplo, se paró, nosotros estamos con el monitor de amplitud integrada y estamos viendo este brote de supresión. Ajá. Nosotros ¿De cuántas semanas es, Alejandra? Ay, no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan, muchachos? 32? 33. 33 semanas, doctora. 33, ¿no? Entonces, durante un rato, el patrón de electroencefalograma es brote supresión, pero tiene medicamentos. Tiene Venta y tiene Midazolam, pero tiene el antecedente, ¿no? Tiene el antecedente. Entonces, cuando llegas y valoras esta imagen nada más, pues dices, pues se ve mal, o sea, evidentemente está alterado el electroencefalograma, pero no necesariamente sabemos si va a tener un buen o mal pronóstico neurológico por el puro electroencefalograma. Pero si contamos todo lo que le pasó antes, más todo lo que le ha estado pasando en este periodo, pues como que ya el patrón de brote supresión ya no solo lo podemos atribuir al efecto medicamentoso, sino que probablemente ya hay un daño subyacente que no queda totalmente definido y al que se le agrega un ultrasonido que muestra alteraciones, ¿no? De leucomalacia, de componentes que ya junto con este electroencefalograma más la historia previa nos hacen ir como teniendo como más certeza de definir, saben que a este bebé no le va a ir nada bien neurológicamente, ¿no? Pero solito el brote de supresión pudiera, aunque si no tuviera todas esas historias, solito el brote de supresión en un bebé que tenemos con medicamentos, no lo podemos decir, no podemos decir, este bebé tiene mal pronóstico, ¿no? Ya si le sumo todo, entonces ya puedo decir, no, este bebé es muy probable con la imagen de ultrasonido más esto, más lo que le pasó,
que este bebé muy probablemente sí vaya a tener un mal pronóstico, ¿no? Y se le suman cosas y vamos orientando nuestras decisiones. Sí, efectivamente, por aquí están sobrelapadas la parte respiratoria con patología propia del prematuro, ¿no? O sea, y un probable ahí evento de hipoxia isquemia al nacimiento, ¿no? Entonces, tampoco hay que ser tan categóricos y tan así, de decir, esto es por efecto medicamentoso, ¿no? Claro que no, o sea, digo, a menos que no tengamos como ningún otro factor, que tengamos ultrasonido transfontanelar normal y que no tenga como ningún otro factor de riesgo, ¿no? O sea, pero sí, los medicamentos o los, ¿cómo se llama? Van a poner más severa esa actividad de base, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un trazo en un prematuro como es de estas características que está diciendo Alejandra, y ya tienen horas registrándolo y le meten algún fármaco antiepiléptico o algún depresor del sistema nervioso central, entonces ahí se va a ver en el trazo, o sea, si ustedes están atentos y están viendo cuando están justo pasando el medicamento, van a empezar a ver cómo se empieza a modificar esa actividad de fondo, ¿no? Entonces, digo eso, van a ir agarrando experiencia sobre la marcha, sobre cuando estén justo con estos pacientes y que estén monitorizando. Hay que pegarse, el monitor no nada más es para que esté olvidado ahí, o sea, digo, hay que echarse sus vueltecitas. La ventaja es que podemos ver de 3 a 4 horas en la pantalla del eje amplitud integrada y entonces rápidamente hacemos como un barrido de esas últimas 4 horas de registro, ¿no? Entonces, eso es la gran ventaja de la amplitud integrada. Bien. En relación a lo que habían preguntado un poquito el día de ayer, vean, es un trazo discontinuo de un prematuro. Y es un trazo discontinuo también que se le llama trazo alternante. Y los dos son normales. Este es del prematuro y este es del a término o cercano al término. Este es un trazo discontinuo también, pero es un trazo excesivamente discontinuo, que este es anormal. Y vean el brote que estamos observando aquí, donde vemos grafoelementos normales y anormales, y vean como la atenuación del voltaje, que es excesivamente prolongado para la edad gestacional. Y luego tenemos el patrón brote-supresión, que también es un trazo discontinuo, pero se le llama brote-supresión cuando nosotros veamos estos brotes con morfología de ondas agudas. Cuando veamos morfología de ondas agudas y puntas entremezcladas con ondas lentas. Y la atenuación del voltaje, que es menos de 5 microvoltios. Más o menos es como algo pseudoperiódica esa característica, ¿no? Entonces, pueden ver, todos son trazos discontinuos, pero porque no son totalmente continuos, como un trazo cuando ya es continuo, donde está pegada toda esta actividad con estos voltajes, ¿no? Entonces, cada uno tiene su particularidad en el caso del trazo discontinuo, donde vemos estos brotes de ondas lentas y vemos los cepillos delta que estamos viendo aquí, que es una onda delta, con una actividad en forma de cepillo, que es lo que le da la morfología característica de una onda cerrada en la rama ascendente y en la parte superior, y es un grafoelemento característico del neonato pretérmino. Cuando no está presente eso, pues no es bueno tampoco, ¿no? O sea, tiene que estar presente. Y estos intervalos interbrote que estamos observando, a como va pasando el tiempo y se van madurando,
se van acortando y se van haciendo más continuos, hasta que la continuidad, cuando hay 2 segundos máximo de discontinuidad, ya la definición lo considera como un trazo continuo, cuando sea menor de 2 segundos, ¿no? Y el voltaje de los intervalos interbrote debe ser mayor de 25 microvoltios. Y tenemos discontinuidades normales, que esos brotes que les estaba enseñando, que son delta de 50 a 150 microvoltios, y va a alternar con esta atenuación del voltaje, y ese voltaje va a ser de 25 a 50 microvoltios. Ajá, y los intervalos interbrote varían de acuerdo a la edad gestacional. Y entonces, estas son las normativas donde en los menores de 30 semanas nosotros vamos a tener intervalos interbrote máximo de 35 segundos. Cuando tengamos intervalos interbrote mayores de 35, vamos a considerar que es un trazo encefalopático, y es frecuente observarlo en niños justo que tienen hipoxia, isquemia, a niños prematuros asfixiados también, y que, bueno, eso sería como en la fase muy aguda, un patrón neurofisiológico que nos puede apoyar a que ese niño tiene una encefalopatía aguda. Luego, de las 30 a las 33 semanas, los intervalos interbrote máximo son de 20 segundos. De 34 a 36 son de 10 segundos, y de 37 a 40 semanas son de 6 segundos. En teoría, a las 44, 45 semanas todavía podemos llegar a observar 6 segundos, pero ya esto cada vez es más continuo, y ya después de las 45, 46 semanas, prácticamente ya se hace un sueño de ondas lentas continuo totalmente, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que tenemos que valorar los voltajes de los interbrotes, para que son, por ejemplo, en los prematuros extremos son menor de 25 microvoltios, de 30 a 33 microvoltios es igual menor de 25 microvoltios, de 34 a 36 semanas son de 25 microvoltios, y de 37 a 40 son mayor de 25 microvoltios. Y en base a todas estas características, vean acá las flechas, en base, decimos si es un trazo alternante, es un trazo discontinuo o un trazo brote supresión, de acuerdo a las características que ya hemos mencionado. Y vean, aunque todos son discontinuos, tienen cierta particularidad que nosotros observamos y decimos, bueno, este es un trazo discontinuo de un prematuro, este es un trazo alternante de sueño tranquilo de un neonato a término, este es un trazo excesivamente discontinuo, y este es un patrón brote supresión. Curiosamente, nosotros hemos visto 2 otajaras nada más en 18 años. Este fue un segundo caso, fue el segundo caso que nosotros vimos de un síndrome de Ohtahara ahí en perinatología. Y este fue el primer caso que vimos, que es un brote supresión en un niño con una hemimegaencefalia, ¿no? Entonces, la característica del trazo discontinuo es que pueden tener grafoelementos normales y anormales mezclados, aunque son más normales, y con intervalos interbrote muy, muy prolongados, ¿no? Luego, el patrón brote supresión son brotes delta teta con puntas y ondas agudas entremezcladas, y pueden ser de alto o bajo voltaje, y con la depresión del voltaje menor de 5 microvoltios. Y en estos brotes no hay absolutamente nada de grafoelementos, de grafoelementos normales, ¿no? Entonces, les decía, aquí dice, estos hallazgos hace la diferenciación de una discontinuidad excesiva o excesivamente discontinua. Entonces, les decía, todos estos trazos son discontinuos porque no son continuos, pero sí hay que llamarlos específicamente por su nombre, porque si no podemos caer como en confusiones, ¿no?
tratando de aclarar un poquito en relación a lo de brote supresión. Y me puse a buscar artículos y sí hay trabajos de niños que han hecho encefalopatías neonatales y la ventaja de estos nuevos equipos donde nosotros registramos electroencefalogramas completos y que tienen eje de amplitud integrada y vean, este es un recién nacido a término con hiperglicinemia no cetósica y este es un patrón brote supresión y vean cómo el patrón brote supresión de un síndrome epiléptico se va a registrar como un brote supresión más, ¿no? Cuando nosotros vamos a detectar si esa encefalopatía neonatal tiene crisis, pues bueno, o sea, estos niños pueden tener crisis focales o pueden tener espasmos tónicos en salvas o aislados. Los aislados sería como más difícil detectarlo seguramente en la amplitud integrada, pero lo detectaríamos muy bien en el electroencefalograma convencional. Pero cuando tenemos espasmos en salva, aquí entraría definitivamente, detectaríamos en la amplitud integrada, detectaríamos esas crisis, ¿no? Entonces, además, sucede algo muy característico en las encefalopatías. Cuando se presentan los espasmos, ese patrón brote supresión se pierde y es una característica muy clara de estas encefalopatías. Empiezan los niños con sus brinquitos y con sus salvas, entonces ese brote supresión se va a perder. Entonces, todo esto, bueno, esto fue como un anexo justo a lo que habíamos comentado el día de ayer, de si el brote supresión se debe de tratar, y bueno, ya lo estamos aclarando un poquito más, donde vemos que no debemos tratar brote supresión porque justo son patrones electroencefalográficos. Okay. Luego vamos a pasar al último caso, donde es un recién nacido de término de 40 semanas, una madre de 24 años, una gesta 1 para 0, se le realizó una cesárea urgente por disminución del movimiento fetal, nació con doble circular de cordón, el líquido teñido de meconio. No tenía respiraciones espontáneas y la frecuencia cardíaca fue de 80 por minuto, por lo que se comenzó a dar BPP durante 1 minuto. Y bueno, el examen mostraba que el niño estaba taquipnéico y estaba hipotónico, pero estos eran leves. Inicialmente lo dejaron con respiración medioambiental y posteriormente requirió la colocación de CPAP por presentar datos de dificultad respiratoria. En relación a el ADGAR fue de 3.8 al minuto y a los 5 minutos. La gasometría de cordón arterial fue un pH de 6.99 y el déficit de base fue de -5. El niño empezó a presentar episodios de apnea, cianosis y desaturaba hasta el 67%, que requirió BPP. Y en el traslado, porque nació en otro hospital, se trasladó a este hospital, volvió a presentar un segundo episodio de saturación, apnea, y describen una rigidez de extremidades que requirió también BPP, ¿no? Y bueno, se refirió para un tratamiento integral, adicional, y valorar o incluir la hipotermia terapéutica en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, ellos concluyeron que dadas las posibles crisis convulsivas con una gasometría de cordón, con cianosis, un evento centinela y gestación a término, se tomó la decisión de proceder a hipotermia terapéutica. Y este es el registro de este bebé que se hizo en las primeras horas. ¿Alguien quiere comentar qué estamos observando? ¿Cuál es la actividad de base de ese registro?
Es un patrón discontinuo. Ok, es un patrón discontinuo. Vean las impedancias, aquí están las impedancias, se ven muy bien. Y aquí está el brote y con una atenuación del voltaje, aquí hay un brote, ¿no? Entonces, es un trazo discontinuo, el límite inferior o margen inferior es menor de 5 microvoltios y el límite superior es mayor de 10 microvoltios. Y efectivamente es un trazo discontinuo, un patrón discontinuo. La siguiente pregunta que se tienen que hacer es si hay ciclos de sueño-vigilia en ese trazo. No, no hay, doctor. ¿No hay? Aquí Sí, casi al final se ve como un estrechamiento de la banda, ¿no? Aquí en estos trocitos, aquí hay estrechamientos, aquí también. Pero ¿qué crees que no son normales? Entonces, son trazos, una transición del trazo continuo en el fondo predominantemente discontinuo. Hay dos ciclos que son ciclos inminentes. No tienen la morfología característica de los ciclos maduros y bien desarrollados. Entonces, esto nos puede costar un poquito más de trabajo observar en un trazo discontinuo. Y aquí está muy claro en el sentido en que no hay artefactos, ¿no? Pero a veces está bien artefactado, hay mucha interferencia y muchas cosas ahí metidas, pero sí hay estas pequeñas, sería esta y esta, que en realidad son bien cortitas para considerarla, pero bueno, ahí están, duran como muy cercano a 10 minutos, esa continuidad. Entonces, esos serían como los ciclos inminentes o inmaduros de los ciclos, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿están ustedes viendo o ven algo sospechoso o sugestivo de presencia de crisis? ¿Hay alguien que quiera comentar? Pues a mí me quedaría duda en la parte del lóbulo izquierdo. Okay. Esa elevación se ve, pero pudiera ser artefacto igual. Esa de ahí. Esta elevación. Me quedaría duda. Ajá. Okay. Me quedaría duda porque sube, bueno, a esa elevación de la ¿Qué parte tienes que hacer para verificar de qué es? Pues sería mover el cursor rojo, moverlo en esa altura, ¿no? Ok, justo. Ver si el niño, el algoritmo, bueno, yo lo menciono en realidad porque así está hecho el ejercicio, pero bueno, realmente yo nunca tomo en cuenta el algoritmo que se pinte y creo que no todos los equipos de eje de amplitud integrada tienen esa función, ¿no? Pero bueno, lo mencionamos aquí, ver el eje en bruto, exactamente, corroborar si esa elevación tiene una crisis. Y también es importante verificar si está teniendo signos clínicos sugestivos de crisis. Y aquí está, ¿qué estás viendo aquí? El patrón polipunta. El doctor que estaba comentando. Perdón. Pues sí se ve ahí. No está bien, pero para que él continúe como en el ejercicio. Sí, pues se ve o sea, bueno, yo lo daría ahí como que sí es una crisis, o sea, se ve las elevaciones continuas y como un patrón organizado. Este es el eje convencional. ¿Y cómo describes esto? ¿Cómo lo describirías? ¿Puntas, ondas agudas, ondas lentas? Serían puntas. Ok. La punta mide menos de 70 milisegundos. La onda aguda mide de 70 a 200 milisegundos y la onda lenta mide más de 200 milisegundos, ¿no? Entonces, aquí no habría como, podríamos hacer como a ojo de buen cubero porque no tendríamos manera de cómo medir eso, pero tiene la morfología muy puntiaguda y podríamos decir que son puntas. Había una maestra que decía, tócala,
tócala, pica, ¿no? Está puntiaguda. Entonces, son puntas, definitivamente, y es una crisis porque dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos, que es lo que nosotros necesitamos. Y acá estamos viendo que esta crisis dura aproximadamente, viéndola en la amplitud integrada, mide poquito más de 10 minutos, ¿no? Pero viendo el cursor aquí en la amplitud integrada y corroborándola en los 10 minutos del eje convencional, estamos corroborando de que esta elevación sospechosa, porque se ve sospechosa, pero medio artefactada, porque estamos viendo un trazo discontinuo con unos ciclos ahí que, ciclos de sueño vigilia medio inmaduros, que no está como tan bien definida, pero para eso está el electroencefalograma en crudo. Y ahí efectivamente, ¿qué harías tú con ese trazo? Que el paciente no está teniendo eventos clínicos. ¿Cuál sería la conducta que tú tomarías? Estás tú solo en la guardia, es tu paciente y ves eso, ¿qué le haces? ¿Dejas que tenga el niño clínicamente no se evidenció nada? ¿Qué haces? ¿Le pasas un fármaco antiepiléptico? ¿Cuál? ¿O dejas que aparezcan eventos electroclínicos? Pues es que ese sería, bueno, se podría hacer como un evento aislado y no necesariamente tiene que haber respuesta clínica para que el bebé esté convulsionando, pues, o sea, pudiera así dejarse tratamiento profiláctico, pues. Ajá, no es profiláctico. Bueno, ya de tratamiento, sí, perdón, de tratamiento. Sí. No es profiláctico, se da tratamiento contra una crisis convulsiva. Se da tratamiento contra una crisis convulsiva. Una crisis convulsiva electrográfica, así se le llama, electrográfica, porque estamos viendo que tiene toda la definición de una crisis electrográfica y que no tiene eventos clínicos, porque el niño puede tener bloqueadores, estar bloqueado muscularmente, no se puede mover, porque no se tiene que mover porque su pulmón está todo dañado y se desatura si se mueve poquito. Entonces, esos bloqueadores musculares no le permiten moverse, ¿no? Entonces, y no tenemos manera de comprobar. Entonces, lo cierto es que aun cuando ustedes vean esto y sea una crisis aislada, se tiene que impregnar con un fármaco antiepiléptico. El fármaco antiepiléptico de elección es el fenobarbital, pero desgraciadamente en México no teníamos desde hace mucho tiempo fenobarbital intravenoso, ¿no? Entonces es una lástima eso. Entonces a este niño... ¿Podría repetirlo otra vez? Es que se me trabó a mí la imagen y no escuché lo que dijo de los medicamentos. No, decía que el medicamento de elección es el fenobarbital, pero en México no tenemos fenobarbital intravenoso, entonces tendremos que escoger un fármaco, el siguiente fármaco que podríamos utilizar fenitroína, podríamos utilizar levetiracetam, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos. Ok. ¿Es tu internet o fue mi internet el que se cortó? No, yo creo que fue el mío. Yo creo que fue el mío, yo no escuché. Entonces, a este bebé, ¿qué se le hizo? Se le impregnó, se le administró una dosis de fenobarbital a 20 miligramos kilogramos dosis y se dejó un mantenimiento a 5 miligramos kilogramos día. Posterior a esto, bueno, el niño completó sus 72 horas de hipotermia terapéutica, después su fase de recalentamiento y no volvió a tener actividad convulsiva en el electroencefalograma o en el electro convencional que se le realizó, ¿no? Entonces, intenté, bueno, hicimos un poquito más de una hora, pero intenté sacar más casos, pero ya no me dio más tiempo. Pero bueno, yo creo que tocamos como así
a grosso modo, tratando de aclarar como las cosas más frecuentes a las cuales ustedes se pueden encontrar en la unidad de cuidados intensivos cuando están con los bebés, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? Doc, Perdón. Claro. Doc, yo de ese mismo caso, por ejemplo, en el caso de que hubiéramos movido el cursor a la elevación y que hubiera mostrado que es un artefacto, bueno, leyendo, dice que aunque no se demuestre como tal una crisis convulsiva en el de amplitud integrada, si yo tengo una sospecha por el evento centinela o cosas así, obligadamente en algún momento dado, ya que esté estable el paciente, se tiene que hacer el electro convencional, ¿no? Para descartarlo, porque el de amplitud únicamente nos da como un parámetro de algunas como situaciones del cerebro, pero no de la totalidad, ¿no? Sí, es muy focalizado. Lo cierto es que recuerden que la amplitud integrada detecta cercano entre el 70-80%, como 2/3 de las crisis, porque son las regiones centrales y parietales son como las más frecuentes donde se presentan los fenómenos convulsivos. Obviamente las regiones frontales y occipitales no están aquí, pero no las podemos visualizar. Pero si tú ves esto y tienes esto, bueno, o sea, definitivamente corroboras que es una convulsión, pero si no tiene una correlación, o sea, ni la duda te debe de quedar y claramente tienes que decir, eso no es una convulsión y no tengo por qué darle o meterle un medicamento. Ya. Bueno, no era para tratar, sino como para hacer el complemento después con Después, definitivamente, incluso, bueno, lo que hacíamos en los pacientes con anterioridad, cuando estaba la doctora Denet Morales, terminando el recalentamiento, inmediatamente se conectaba. Desgraciadamente, pues cuando caía el fin de semana, pues hasta el lunes que llegábamos, se conectaba ese paciente y le hacíamos un registro de monitorización de 24 horas. Era lo que hacíamos. Y bueno, pues ahorita no se puede hacer nada, pero yo espero que empecemos ya próximamente a retomar esta. Ahora que no tengamos COVID, Efraín. Ya que no tengamos COVID y que estemos todos vacunados bien. A mí ya me vacunaron, pero en Morelos. Entonces. Yo tengo una pregunta para los muchachos. Sí. ¿Ustedes ubican la función del Recognize que tiene nuestro monitor? ¿Sí saben que existe algo que se llama Recognize? Sí, en una plática que mandó el doctor Dylan, es como un algoritmo del equipo que cuando hay una actividad irregular marca como la crisis y es para que obligadamente cuando la detecta pueda revisar el equipo, pero no necesariamente es una crisis, es como un algoritmo, pues entendí yo. ¿Pero qué haces con eso? Te sale el Recognize y te marca algo el Recognize. ¿Qué haces? Pues y en ese momento te acercas al monitor y haces lo que comentó el doctor, mueves el cursor al momento de que está detectando la actividad y pues tú lo ves en ese momento si es un artefacto o si es alguna otra alteración o si ya lo marca el patrón crudo como si fuera una crisis convulsiva, porque puede que detecte algo como alteración, pero que sea un artefacto, pues, pero estaba diseñado para eso, o sea, lo alterado, pues, tú te acerques y veas si es una crisis o si realmente es otra cosa del bebé. Sí, todos ubican el Recognize, todos han visto el Recognize. ¿Saben cómo se ve? No, doctora, yo la verdad sí no sé. ¿No? Fer, ¿tú sí lo has visto? Pues es que la pantalla cambia de color, ¿no? Se supone que es el cambio de color rosa o amarillo, puede ser según. Pero hay que apretar un botoncito, ¿se acuerdan?
Ah, no, no. Que hay que activar un botoncito ahí para que chequen en el monitor, para activar el Recognize. Es como una herramienta. Si ustedes están como volviéndose locos en la terapia y no pueden estar a cada rato o a la distancia, estar viendo el monitor de amplitud integrada, ¿sí? El Recognize, si ven ahí que está el Recognize marcando algo, entonces ya es indicación de que vayan a ver qué pasó. Y ya dependiendo de lo que vean, pues a lo mejor tienen que mover el cursor, como lo movió ahorita aquí Fer, para ver si es una crisis convulsiva o no es una crisis convulsiva. Pero ojo con el Recognize, les avisa, algo aquí no está bien, algo aquí cambió. Y eso significa, vayan y vean el monitor e interpreten lo que están viendo ahí. Eso se llama, por eso se llama Recognize, el aparato. Bueno, la aplicación del monitor, pero acuérdense que hay un botoncito ahí que hay que prender para el Recognize. O sea, si no lo prenden, no lo va a registrar, no lo va a detectar, ¿no? Y se ve un cuadrito. Si quieren, ahora que tienen ahí a Regina, vayan y busquen porque seguramente les va a marcar el Recognize si está prendido. ¿Ok? Y si no, ya igual le podemos tomar un video para que vean el Recognize, porque sí es importante. Capaz que piensan, no, el Recognize no me está indicando nada, pero pues es que está apagado. Y entonces no les va a señalar nada. Si lo tienen prendido, entonces probablemente les marque algo importante a lo que le tienen que prestar atención y analizar el trazo. ¿Sí? Y es parte de las aplicaciones que tienen ahora estos sistemas, ese famoso Recognize. ¿Sale? Así es. Otra cosa importante, se dice que hasta un 10% de los bebés de la terapia intensiva, porque aquí en estos casos que nos presentó el doctor Olivas, están vinculados a las condiciones del nacimiento, y que si el ABUER, y que si la gasometría, y el diagnóstico de encefalopatía, pero no es lo único que debemos de vigilar en una terapia intensiva que se jacta de ser Neurosin, ¿no? Tenemos que vigilar el patrón electroencefalográfico en los bebés de alguna manera y tener contempladas una lista, porque no se vale que le pongas a todos electroencefalograma de amplitud integrada. Siempre es importante el contexto. Entonces, lo ideal es tener una lista como la tienen en Stanford, ¿no, Efraín? Hay una lista de pacientes que identificas con riesgo para crisis convulsivas y entonces les pones el monitor de amplitud integrada. Y los estás checando, porque si tú tienes un bebé chocado, ¿no? Puede estar convulsionando y nosotros no darnos cuenta. Y tiene los criterios y entonces pones el monitor de amplitud integrada y a un bebé en el que estabas tú muy enfocado al manejo hemodinámico, resulta que también le tienes que prestar atención al sistema nervioso porque está convulsionando y tú no te has dado cuenta. Y te puedes dar cuenta gracias al electroencefalograma de amplitud integrada. Identificar crisis convulsivas en vez que pudiéramos no estarnos dando cuenta. Pero se dice que hasta un 10%, ¿no, Efraín? De los bebés que tenemos en las terapias intensivas tienen crisis convulsivas y nosotros no nos damos cuenta. Por eso hay que identificar a los bebés con factor de riesgo en la terapia para definir si hay que monitorizarlos o no. Recuerden que el 70% de las crisis neonatales son electrográficas. Y el restante es electroclínica. Entonces, por eso lo que dice la doctora Alejandra, todo lo que ustedes vean que es como sugestivo o algo así, de que lo tienen que monitorizar, hay que conectar, porque puede estar convulsionando eléctricamente y no las vamos a ver. Las hemorragias, por ejemplo, hay trabajos en niños que se hacen con monitorizaciones con hemorragias intraventriculares, grado 3-4, en niños que tienen leucomalacia, en malformaciones cerebrales que es frecuente que tengamos ahí. Digo, en realidad ya no me dio tiempo, yo tengo otros casos, pero sinceramente ya no me dio tiempo de poner, esto sí está como más enfocado como hacia la parte de hipotermia, asfixia hipotermia, pues yo tengo muchísimos casos, ya no me dio tiempo de anexar, de niños con malformaciones cerebrales, con crisis y demás, ¿no? Pero bueno, ya tenemos como un primer inicio y ya iremos enriqueciendo este taller y anexando nuevos casos, ¿no? Interesantes
para la enseñanza. ¿Ya no hay más preguntas? ¿Preguntas? Pues la verdad, Efraín, muchas gracias. Estuvo muy padre. Hasta yo aprendí. Qué bueno. Y bueno, estamos ahí en neurología, lo que se les ofrezca, con toda confianza. Yo les voy a hacer llegar artículos y los libros que les dije. Bueno, no tuve tiempo de enviarlos hoy, pero sí se los voy a enviar para que tengan literatura de dónde revisar. Y muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Efraín. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye.